En la última grabación que hice, estaba viendo yo ahí los mensajes que me estaban diciendo ahí la gente, bueno, dos personas creo que fueron. Me dijeron que por qué yo no iba al programa, al show ese. Bueno, ellos no dicen show. Al show este de Luis Toro, que por qué no iba yo a ese show. O el programa que ellos creen, ¿verdad? Que es un programa que les sirve para la vida espiritual, o sea, que los guía y que los ilumina. Bueno, esa es la creencia de ellos. Porque desgraciadamente ellos están ciegos. Y entonces yo estaba diciéndoles a ellos que aunque pudiera ir yo no voy. Aunque pudiera ir, yo no iría a ponerme ahí de carnada para el cura Luis Toro, para que no me vaya a hacer como ha hecho con muchos, que el evangélico le muestra con la palabra del Señor cómo realmente la Biblia habla, el Evangelio, en contra de tantas cosas que ellos hablan. Por ejemplo, en la vez pasada yo les hablaba acerca de la irracionalidad de creer que una mujer, una mujer como usted y como cualquier mujer, un ser humano que ya murió, pueda tener la capacidad de escuchar desde el tercer cielo, eso está a billones de trillones de kilómetros de la Tierra, hablando en años luz. Bueno, el asunto fue que yo le decía que no, que yo en realidad yo no me presto para eso, porque yo sé que va a pisotear todo lo que yo diga o que yo tenga la razón, lo va a pisotear el cura Luis Toro, como lo hizo ahí les dejo una foto de un video que él hizo para que ustedes le echen un ojito. En ese tiempo estaban hablando de la primacía de Pedro, de quién es la piedra y todo eso, y con lujo de detalles el hermano pastor Eduardo Gutiérrez habló y le expuso, y el hombre lo que hizo fue burlarse de él y después lo humilló. Eso es lo que a él le gusta, pero él lo hace en su terreno, porque él no va a un templo evangélico y se pone a hablar donde está lleno de cristianos evangélicos, pero no, él va nada más a su entorno, a su cueva, ahí donde están los católicos, como se dice, prejuiciosos, que para ellos solo el catolicismo, aunque el catolicismo y el evangelio no tienen nada en común, pero para ellos el catolicismo es el evangelio y es la iglesia. Pero por eso estoy yo aquí, y habemos muchos, pero ciertamente hay muy pocas personas que se dedican a hablarle al católico. Yo soy uno de esos. Por eso el canal que tengo se llama Ministerio Evangelístico Reconciliación, porque estoy evangelizando. Y entonces yo me centro en los católicos porque es la mayoría en nuestros países de habla hispana. Entonces ahora yo quiero hablar aquí otro tópico, otro tema, quiero hablar yo aquí. Voy a ponerle un pedacito de lo que dice el cura Luis Toro acerca de la Asunción. Y después comienzo yo a hablar un poquito también acerca de ese capítulo que él dice que el capítulo 12 él habla, ¿verdad? Que el capítulo 12 de Apocalipsis él dice que ahí es donde habla de la Asunción de María que ascendió al cielo. Entonces veamos, sin más preámbulo, veamos y escuchemos un pedacito, y entonces después yo continúo hablando otro poquito
de lo que en realidad nos está hablando ahí el capítulo 12 de Apocalipsis 12. El capítulo 4, creo que es, el versículo 4 de Apocalipsis 12. Bueno, ahí él cita Apocalipsis 12, versículo 1 y 2, y después se va más adelante, y entonces escuchemos, y ahora yo hablo otro ratito, a ver qué es la cosa, a ver qué en realidad, o cómo, les muestro yo cómo en realidad este cura manipula la palabra de Dios y engaña y sigue engañando a los engañados. Entonces escuchemos. Me siento muy feliz de estar aquí enfrente con usted. Yo quería hacerle una pregunta, o ¿cómo te diré? Esta pregunta porque me hizo mi sobrino. Y entonces que me estaba preguntando ayer, me estaba haciendo pregunta ayer mi sobrino, que quería saber capítulo y versículo en donde se encuentra que fue asunta al cielo a la Virgen María. Con la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. En el capítulo 12 del Apocalipsis, versículo 1, habla de una señal en el cielo o una mujer. Vamos a ver. Una mujer, dice, apareció una señal en el cielo. Unas personas que es Petronila, otro dice que es Doña Pánfila. Nosotros los católicos decimos que es María. Por razones, ponga cuidado. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer. ¿Qué apareció? ¿Y a ustedes no les llama la curiosidad que Jesús siempre a María le decía mujer? ¿Se acuerdan Juan 2? Mujer en la boda de Caná. ¿Qué tiene conmigo mujer? ¿Se acuerda cuando estaba en la cruz? Mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Se acuerdan? Jesucristo le llamaba mujer. ¿Y no recuerdan el Génesis 3:15? Habrá enemistad entre ti y la mujer. Le dijo al diablo, habrá enemistad entre ti y la mujer. Entre el hijo de la mujer y los hijos del diablo. En Génesis está hablando de la mujer que parió a Jesús. ¿Cuál es? María. Jesús la llama mujer. Y el Apocalipsis habla de la mujer, que un protestante me diga que es Doña Petra o Doña Pánfila. Se le respeta. Pero esa mujer, ¿quién es? Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo. Por el hijo descubrimos quién es la mamá. Así como en el campo uno, por el becerro descubre cuál es la vaca. Por el hijo descubrimos quién es la mamá. Vale, la mujer dio a luz un hijo. Varón. Primer dato, varón. ¿Jesús era mujer o era hembra? ¿Qué digo? ¿Era varón o era hombre? Ay, me confundí. ¿Jesús era mujer o era hombre? Varón. Dio a luz un hijo varón. Que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Quién es el que rige con vara de hierro a todas las naciones? Jesús. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuál fue el hijo de qué mujer que fue arrebatado a Dios y hacia su trono? Jesús. ¿Cuál es su mamá? María. Y la mujer huyó al desierto. ¿A dónde? Ponga cuidado. Donde tiene lugar preparado por Dios. ¿Cuál sería esa mujer que tiene lugar preparado por Dios? La mamá del hijo que está en el trono. Fácil. Si el niño va para el trono, imagínense que usted lo ponga en un trono, ¿usted va a abandonar a su mamá? La primera que usted se lleva es a su mamá. El hijo también.
Y ahora, ¿cómo se la lleva? Versículo 14. Capítulo y versículo. Ahí está la respuesta. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer. Se le dieron a la mujer, no los tenía, no fue por su cuenta. Jesús subió por su cuenta, se llama ascensión. A la mujer se le dieron, ella no subió por su cuenta, se le dieron. Recuerde que Apocalipsis es un género apocalíptico, simbólico. Se le dieron a la mujer Las dos alas de la gran águila. ¿Para qué sirven las alas? Para volar, para subir. No el águila pequeña, el águila grande, la altura más alta. Se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande. Para que volase. Problema de ellos. Muy bien, ya lo escucharon, ¿verdad? Muchas gracias, Padre. Ya escucharon Y yo sé ahí. que hace rato. Llega, supuestamente llega un feligrés católico y le hace la pregunta a Luis, al cura Luis Toro, que ¿dónde está el versículo donde dice que María ascendió o fue asunta al cielo? Entonces él primeramente le muestra el capítulo 12, versículo 1, donde habla de una señal en el cielo. Dice él que una señal en el cielo, una mujer vestida del sol. Y entonces para él, ¿verdad? Para él y el catolicismo, esa mujer es ni más ni menos que María, nuestra querida hermana María. Como la llaman ellos, la Virgen María, porque para ellos siguió siendo virgen. No perdió su virginidad, aunque Jesús nació y rompió el himen, tuvo un parto común y corriente, como ya lo he explicado yo en otros estudios bíblicos acerca de la virginidad de María, pero para ellos sigue siendo virgen. Entonces ellos dicen que esa es la Virgen María, porque ellos creen que el decir, bueno, no tanto los líderes católicos, no, porque los líderes católicos lo que hacen es manipular las escrituras y seguir engañando a los ya engañados y oprimidos católicos. Pero al católico se le ha enseñado y cree que decir que María tuvo más hijos es una falta de respeto, una blasfemia, es algo pecador, es una infamia, etcétera, etcétera. Y la palabra del Señor nos dice que honroso sea para todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Escuchemos. En la epístola a los Hebreos, capítulo 13, versículo 4, nos dice la palabra del Señor: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces aquí nos está diciendo que es de gran estima el matrimonio. No es pecado el que una mujer y un hombre tengan relaciones sexuales y tengan más hijos. Si no fuera así, entonces nadie se hubiese salvado, porque desde Adán y Eva en adelante, la mayoría de las personas hemos tenido una esposa y hemos tenido hijos. Y el hecho de que nuestra hermana María, la que el católico llama la Virgen María, tuviese relaciones sexuales, como lo dice el libro, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versículo 25, entonces ese hecho de que ella tuviese relaciones sexuales y después tuviese más hijos, eso no da motivo para que ella no sea el ser que Dios escogió para formar el cuerpo de nuestro Salvador ahí en ese vientre. Pero el pobre prejuicioso, engañado y supersticioso católico, esa es la creencia de él. Entonces, ya volviendo al capítulo 12, versículo 1, nos habla de una mujer. Entonces en la Biblia, más que nada en Apocalipsis, se menciona varias veces a una mujer, o se da una figura, o se usa la figura de una mujer para hablar de un grupo de personas, e inclusive una organización, como es el caso de Apocalipsis 17, que habla de una mujer ramera que iba montada sobre una bestia escarlata, que está hablando de una organización religiosa apóstata. Entonces, veamos a ver, les voy a dar los capítulos bíblicos donde la Biblia menciona a una mujer como un grupo de personas o una organización religiosa, como el ejemplo que les acabo de decir. Bueno, voy a dar unos cuantos versículos que nos habla al respecto, donde la Biblia utiliza la figura de una mujer para hablar de un grupo de personas, o como ya lo dije, ¿verdad? En este caso también, en el caso de Apocalipsis 17, una organización religiosa o un culto falso. Por ejemplo, aquí vemos
En Isaías 54, del versículo 1 al versículo 6, nos habla la Biblia acerca de una mujer, simbólicamente, que representa a Israel, lógicamente, como ya lo dije en el capítulo 12, ya lo dije, y si no lo he dicho, pues lo diré ya. El capítulo 12 nos está hablando de lo mismo que nos viene hablando el Antiguo Testamento, nos viene hablando del pueblo de Israel. Y ahorita voy a leerles más adelante Génesis 37, versículo 4, no, versículo 9, es versículo 9. Muy bien, entonces ahora también en Jeremías 3:20 se usa la mujer también como una figura para designar un grupo de personas. También en Ezequiel 16, del versículo 8 al versículo 14. Y también en Oseas 2, del versículo 19 y 20. En estos versículos, ahí apúntelo. Yo se los voy a poner aquí en pantalla, de todos modos. Pero sería bueno que ustedes los apunten para que vayan ustedes aprendiendo cada día. Tanto mis hermanos evangélicos como mis amigos católicos. Entonces ahora el cura decía que es que Jesús le decía mujer. Sí, en la boda de Caná Jesús le dijo mujer, y también en la cruz. Pero era necesario que él le hablara, no le dijera madre en ese momento, sino mujer, para que quedara escrito que ella era una mujer, una hija de Adán. Mientras que Jesús no era hijo de Adán, Jesús era el verbo hecho carne, Dios encarnado. Entonces Jesús le decía mujer, le dijo mujer, cuando María tuvo la intención o pretendió, y sí lo logró, que le pidió le dijo al Señor Jesucristo en las bodas de Caná que ya no tenían vino. Entonces el Señor hizo el milagro de convertir el agua en vino. Pero él le dijo que todavía no había llegado la hora, todavía no era el momento en que el Señor se mostrara al mundo. Entonces el Señor la reprendió diciéndole mujer, pero se lo voy a leer exactamente como dice para explicar mejor. Como ya lo dije, lo repito. Como ya lo dije, lo repito. Quizá María deseaba que Jesús se diera a conocer públicamente en aquel momento. Ahí en el versículo que les dije, Juan 2:4, que dice exactamente así, porque no lo he leído. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces, María deseaba que Jesús se diera a conocer públicamente en aquel momento. Jesús respondió primeramente dirigiéndose respetuosamente a ella, como ya lo vimos en Juan 2:4. Aquí Jesús utilizó el mismo término para dirigirse a otras personas con las que conversaba y a las que ministraba. Por ejemplo, en Mateo 15:28. Apunten, amigos y hermanos, apunten, Mateo 15:28. También en Lucas 13:12. En Juan 4, versículo 21. En Juan 8, versículo 10. En Juan 20, versículo 15. Entonces más adelante también utilizó el término cuando se dirigió del cuidado de María durante su crucifixión, que creo que ya lo hablé. Eso está en Juan 19, Juan 19, versículo 26. Aunque en última instancia Jesús honró a María y su petición, ahí en Juan 2, versículo 4, le dijo, acuérdate, dice la última, dice así, ¿qué tienes conmigo, mujer? Eso es algo muy importante. Jesús tenía que hacerle ver a su madre de que ella no tenía nada que ver, o sea, ella no tenía ni ella, ni nadie. Pero en aquel momento, como fue la que lo trajo lo que fue el vaso que Dios utilizó para encarnar a su hijo o al verbo. Entonces María quizás se sentía, como cualquier madre, de maniobrar o de dirigir, o quiso sentirse tal vez con el derecho de dirigir el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y no, como ya lo he dicho muchas veces y como lo dije en el estudio pasado, Jesús es eterno, María es finita. María llegó a nacer 4000 años después de la creación del hombre. Eso está aproximadamente, o sea que eso ya lo dije. Entonces María no tenía, la que el católico llama la Virgen María, ella no tenía ninguna potestad para dirigir el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la llamó mujer. Aunque Jesús honró a María y su petición,
Pero al decirle, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora, le estaba recordando amablemente, repito, que no le correspondía a ella dirigir su ministerio. Y dejémoslo aquí, se puede hablar mucho más de este asunto. Muchísimo más se puede hablar de este asunto. Pero aquí yo me quise referir a esta palabra porque el cura Luis Toro dice, ven, que Jesús la llamaba mujer. Y ahora aquí, en la profecía de Apocalipsis 12, habla de una mujer. Él toma este versículo 4 de Juan 2 como fundamento para decir, o sea, como uno de los fundamentos para decir que esa mujer vestida del sol de Apocalipsis 12 es lo que ellos llaman la Virgen María, que nosotros le decimos nuestra hermana María con todo amor y con todo respeto, porque como ya lo dije, como lo dice aquí la palabra de Dios, Jesús la llamaba mujer porque era mujer, no era Dios, ni siquiera un ángel, ni siquiera un ángel, ni mucho menos Dios, ni puede estar al mismo nivel en adoración que Dios. O sea, que la palabra del Señor nos dice, por ejemplo, en Apocalipsis 5, ahí se ve donde se está adorando al Cordero y al que está sentado en el trono. Pero no se habla nada de nuestra hermanita María. Ahí no se ve. Se los voy a leer, escúchenlo. Escúchenlo. Apocalipsis 5:13 nos dice, en una adoración que hay en el cielo, en Apocalipsis 5, versículo 13, esa adoración se lleva a cabo antes de que sean abiertos los sellos, o sea, antes de que empiecen a caer los juicios sobre la tierra. Entonces dice así, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y el mar, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Pero el católico dice que María es la reina del cielo. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Al católico, al papa, al cura Luis Toro, a los obispos, a los cardenales, a todo el clero católico, o le creo a la palabra de Dios? Aquí me dice que todo, los que están sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, todas las cosas que en ellas hay, dice que decían al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Entonces quizás se siente ofendido el católico con la palabra de Dios, con la exclamación aquí que nuestro Señor Jesucristo dictó a nuestro hermano Juan. Entonces quizás el católico se siente ofendido con Dios porque dice, pero a la reina del cielo, a la madre de Dios, no le están rendiendo adoración en el cielo. Ven, amigos católicos, como el catolicismo está completamente muy lejos del verdadero evangelio. Y por eso, aunque ustedes me insultan ahí por mensajes, inclusive les di mi número de teléfono para que me escriban por WhatsApp, o para que me escriban y me hagan preguntas, o no importa, para que me insulten. Pero a mí lo que me trae aquí por las redes sociales no es afigurar ni insultar, es abrirle los ojos a todas aquellas personas que van camino a la perdición, porque para eso fuimos llamados. Entonces ahora continuemos aquí con lo que decía Luis Toro, analizando lo que decía Luis Toro en ese pedacito que puse, porque todo ese video, él sigue hablando lo mismo y nos dice cosas realmente fuera de contexto, y usa el humanismo y usa los sentimientos de las personas como para decir, pero ¿cómo vamos a insultar o cómo vamos a pretender que María, siendo la madre de Dios, como dicen ellos, no esté al mismo nivel, no pueda ser corredentora, mediadera, y no pueda ser digna de adoración, veneración, dice el católico, ¿verdad? Pero entonces aquí dice en Apocalipsis 6:12, dice por ejemplo una cosa que lo omitió. Aquí lo omitió el cura Toro, lo omitió. Dice que esa mujer, ¿verdad?, es María, y que por eso Jesús le llamaba mujer. Por eso le llamaba mujer, ¿verdad? Es algo que en realidad no tiene ningún sostén bíblico. Solo para un niño, tal vez a un niño pequeñito de 8, de 10 años, o a un muchachito de 15, tal vez tal vez pueda creer esas cosas. Ese argumento que él usa de que por eso Jesús le llamaba mujer,
le llamó mujer en la crucifixión, que le dijo, mujer, he aquí tu hijo, hijo, ahí tu madre. Eso era para que Juan se hiciera cargo de María, porque Jesús, como omnisciente, como Dios, sabía lo que iba a pasar a sus hermanos en el futuro y sabían que no iban a poder verla. Y Jesús sabía que Juan era el último en morir, inclusive no fue asesinado como todos los demás apóstoles y tantas personas que murieron, sino que murió de muerte natural en su vejez. Ese fue Juan. Por eso le dijo en el Evangelio, le dijo, a este yo quiero que se quede hasta que yo venga, o sea, hasta que Jesús viniera a darle la revelación de Apocalipsis. Porque después de que Juan recibe la revelación de Apocalipsis y envía la revelación a las 7 iglesias de Asia, él tuvo tiempo para continuar en su ministerio hasta que murió de anciano. Y ya muchos años antes ya había muerto María, aunque el católico dice que fue asunta al cielo, pero no muestran pruebas como muestra la Biblia, que dice que Jesús fue tomado al cielo, que una nube lo tapó de sus ojos en los evangelios, no, sino que simple y sencillamente, entonces ahora aquí viene Luis Toro y dice que cuando esa mujer, aquí está, voy a leerlo, dice así, dice, Apocalipsis 12, dice que apareció una mujer, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Entonces, este simbolismo también lo vemos en Génesis 37, versículo 9. Vámonos para allá. Dice así: soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 2 estrellas se inclinaban a mí. ¿Se parece o no se parece al símbolo que estamos viendo en Apocalipsis 12:1? Este sueño, esta narración o este versículo 9 de Génesis 37 nos está hablando de los hermanos de José, los 11, y con José serían 12. Esas son las 12 estrellas que están en la corona de la mujer que está vestida del sol. Aquí vemos que dice que el sol y la luna y 11 estrellas. Es el mismo simbolismo, queridos amigos católicos, que está usando que está usando la palabra de Dios aquí, tanto en Génesis 37, versículo 9, como Apocalipsis 12:1. Pero Luis Toro ni a palos les mencionó ese versículo, ¿verdad que no? ¿Lo mencionó o no lo mencionó? Claro que no. ¿Cómo lo va a mencionar? Se le cae el teatro católico, se le desmorona la fábula católica, Luis Toro, si lo dice. Porque aquí nos está hablando claramente, nos está diciendo claramente que esa visión de Apocalipsis 12 es ni más ni menos que dirigida hacia la nación de Israel. Pero dice Luis Toro que no, que es María. Entonces ahora yo le voy a preguntar a ustedes, amigos católicos, entonces esa mujer que está ahí vestida de sol, como ustedes la pueden ver ahí, dice que tenía una corona de 2 estrellas. Entonces la cosa se pone peor todavía para el católico. ¿Por qué? Porque para el católico María no tuvo hijos. Y esas 12 estrellas, según hemos estado viendo en Génesis 37, versículo 9, esas 12 estrellas son 12 hijos. Entonces aquí María tendría que tener 12 hijos para que encaje bien en la interpretación que nos está dando aquí el mentiroso y embustero de Luis Toro. Pero todavía falta más. Tengo que hablar un poquito más, veamos y verá. Después ustedes vieron que dice, se va al versículo 5 de Apocalipsis 12, donde dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Después él se va ahí. Entonces dicen, ve que es María. ¿Quién parió a Jesús? Creo que se dice así, o quién dio a luz, no sé, pero es lo mismo. ¿Quién es la madre de Jesús? No es María. Pero aquí, desdichadamente, aquí se sigue refiriendo porque yo soy, por ejemplo, yo soy costarricense, yo soy hijo de mi patria Costa Rica, ¿verdad? Jesús era hijo de Israel, del pueblo de Israel. Eso es lo que está hablando aquí, porque todo el capítulo nos está hablando acerca de la mujer, del pueblo de Israel. Las 2 estrellas. Entonces, ¿por qué Luis Toro nunca habla de las 2 estrellas? ¿Por qué no dice que esas 2 estrellas son 12 hijos? Porque se le cae el teatro, ¿verdad? Ya lo dije, se le cae el teatro.
se le cae el embuste al embustero de Luis Toro. Y entonces ahora, entonces ya él sigue más adelante, donde dice que se le dieron las alas del gran águila. Y ahí es donde remata él diciendo que es que ella con esas alas se fue al cielo. Entonces veamos a ver, leamos a donde habla eso y entonces voy a hablar yo. Otro garrotazo a la doctrina diabólica de Luis Toro. Entonces ahora aquí en el versículo 14 ahora dice: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Eso de que dice así, eso de que dice un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo es un año y tiempos son 2 años más, ahí van 3 años, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, que es exactamente el tiempo cuando el anticristo va a andar persiguiendo al pueblo de Israel para destruirlo, porque al comenzar el reinado del anticristo, Israel va a ser convertida a Cristo, porque se va a dar cuenta que el que ha llegado, que ellos creían que el anticristo era el Mesías, van a ser desengañados cuando el anticristo se sienta en el templo y se hace llamar Dios. Entonces se desengañan. Entonces, como ya han andado los 144,000 sellados de la tribu de Israel, han andado predicando el evangelio. También los 2 testigos anduvieron predicando el evangelio, más un ángel que anduvo pregonando el evangelio también. Entonces ellos van a ser convertidos a Cristo. Entonces ellos, cuando se convierten a Cristo, entonces el anticristo los quiere destruir. Y entonces el Señor se los lleva a un lugar al desierto. Por eso dice que se les dio las águilas, se les dio las alas del gran águila. El Señor se los lleva al desierto y los esconde durante 3 años y medio hasta que Él regresa en las nubes del cielo y pone sus pies sobre Jerusalén. Pero aquí dice que esa mujer se le dio las alas del gran águila para que volase al desierto. Pero dice Luis Toro que no, que se le dieron las alas del gran águila, pero según ellos, ¿verdad? Según el catolicismo, que ya hemos visto que todo esto no está hablando de nuestra hermana María, sino está hablando del pueblo de Israel y en puros simbolismos. Y entonces ahora ya este argumento de ese fulano queda completamente descalabrado o espedazado, porque dice que huyó al desierto, pero el católico y el catolicismo, o sea, al católico se le ha enseñado de que ella ascendió al cielo. Entonces ahora Luis Toro dice que se fue con esas alas, se fue al cielo, pero la Biblia dice que se fue al desierto y ahí va a estar en el desierto por 3 años y medio. Pero no es María, es Israel. Y vieran, amigos católicos y hermanos, que aquí, de este capítulo 12 de Apocalipsis, se saca una enseñanza inmensa, una gran enseñanza escatológica, se saca de este capítulo. Pero de ahí, el católico cree lo que dice ese charlatán y no están viendo que realmente están exponiendo sus vidas. Y el católico, como prejuicioso y también orgulloso, dice que la Iglesia Católica es el baluarte y columna de la verdad. Bueno, dice Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, columna y baluarte de la verdad. Dice que es que ellos hicieron la Biblia y ningún escritor de la Biblia, o sea, ninguna persona que el Espíritu Santo usó para escribir los textos bíblicos fue romano. El único extranjero que existe en la Biblia es Lucas, y no era romano, era griego. Y ellos dicen que ellos hicieron la Biblia y que nosotros los evangélicos tenemos 500 años de existir. Tal vez los evangélicos sí, pero los cristianos existen desde que Cristo murió. Y yo soy cristiano más que nada, porque le creo a Cristo. Que el catolicismo machacó, persiguió, destruyó, ¿cómo se llama? Hizo un holocausto cristiano desde el año 313 en adelante hasta todavía hoy día lo hace. Que trató de esconder los valdenses, los cátaros. Han habido mucho pueblo que ha sido exterminado rotunda y categóricamente por el clero. Entonces ahora aquí me está diciendo aquí este fulano, y bueno, los católicos y Luis Toro dice que la Biblia fue hecha tal vez Luis Toro no sea tan ignorante como el católico. El católico dice que la Biblia fue hecha por la Iglesia Católica, cuando en realidad lo que hizo Constantino fue recopilar los evangelios, que eran los que andaban dispersos, y los compiló en un solo libro, y después le compiló los libros de la Septuaginta o de la Tanakh, la Torá,
las escrituras del Antiguo Testamento ya estaban. Entonces lo que hizo fue hacer un libro ¿cómo se llama? Acumulando o acomodando todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, o sea, las epístolas, los evangelios y las epístolas. Por eso dice Luis Toro que nosotros, aunque la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, no, es que la Reina Valera tiene el canon judío, el canon de la Septuaginta. Y en la Septuaginta no está ni sabiduría, ni Baruch, ni Macabeos, ni muchos libros, que son como 7 creo, que aparecen, que son libros apócrifos, son libros no inspirados que aparecen en la Biblia católica. Entonces todo eso lo ignora el católico, todo eso lo ignora, porque como ya le he dicho, es una persona negligente que nada más se sienta. Véanlos ahí les puse yo un video donde se ven todos con celulares, y creo que solo una, me pareció que vi una con una Biblia, una o dos me parece, pero en toda esa multitud de gente, todos nada más estaban con celulares, oyendo y riéndose de las payasadas y de las herejías de Luis Toro. Y entonces espero, amigos, que les haya servido esta pequeña información acerca de este dogma católico, que es tan ridículo como otros dogmas católicos. Por eso la Biblia dice lo siguiente, se los voy a leer y ya con esa me retiro. En segunda de Timoteo, en el capítulo 4, del versículo 1, leamos hasta el 5, y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas, como Luis Toro y sus dogmas, que ahora dice que María ascendió y que Apocalipsis 12 habla de María. Y entonces termino diciendo yo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y eso es lo que hago yo, cumplo mi ministerio. Gracias al Señor que tenemos las redes sociales, que puedo llegar a miles y a millones de personas para sacar a tanta y tanta persona que está camino a la perdición por esta gente, por estos impíos que han lucrado con el evangelio y no les importa arrastrar tras de sí a las personas. Y hace rato se me venía, antes de terminar se me olvidaba, yo les iba a dar un último capítulo bíblico y ya me iba a ir, pero se los voy a decir, porque el católico dice: vea, la iglesia católica es inmensa, acá ustedes son 4 gatos. Quiere decir que nosotros estamos en la verdad porque es universal, estamos en todos lados, como dice Apocalipsis, ¿verdad? Que la ramera está sentada sobre muchas aguas. El entendido sabe de qué estoy hablando. Y entonces ellos dicen que es que en la iglesia católica, por ser tantos y tantos, tan grande, está en la verdad, y es la iglesia verdadera, es la iglesia de Cristo. Aunque ellos en ningún momento comparan el evangelio con los dogmas católicos, que eso sí es lo que hago yo, y por eso ahí me mandan mensajes, me mandan unos mensajes tremendos. Y entonces les voy a leer un versículo donde Jesús andaba en su ministerio público predicando, y entonces un hombre se le acercó y le hizo una pregunta. Escuchemos la pregunta y escuchemos la respuesta. Muy bien. Este pasaje está en Lucas 13. Voy a leerles del versículo 22 al 24. Y dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces aquí podemos ver que tristemente nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Apunten ahí el versículo. Apúntenlo, amigos católicos. Dice así: Lucas 13, versículo 22, versículo 23 y versículo 24. Entonces el Señor Jesús dice que muchos procurarán entrar y no podrán. Amigos, por eso precisamente yo estoy aquí. Aquí estoy, vean, en este momento ya está garubando. Estoy a punto de terminar y irme. Yo estoy aquí, yo me afano por hacerle llegar la palabra del Señor a los perdidos.
Porque yo sé que hay muchos de las iglesias católicas que quieren ser salvos y están buscando sinceramente a Dios, pero están siendo mal guiados. Están siendo guiados por un ciego, por un lobo rapaz. Y para eso estoy aquí. Y ya les voy a leer los últimos versículos y ya con esta me voy. Este último versículo que voy a hablar el día de hoy, que les voy a leer, está en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, en el versículo, leamos del versículo 13 al 15. Y dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces aquí nos está diciendo que ancha es la puerta y espacioso el camino. O sea que son muchos los que se están perdiendo, porque van por un lugar permisivo, van entrando por un lugar que está lleno de trampas. Ellos creen que van bien, pero en realidad van por un camino que lleva a la condenación, y son muchos, dice que son muchos, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y entonces sigue diciendo el 14, dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Nosotros, los 4 gatos, somos 4 gatos, somos muy pocos comparado a la organización religiosa católica romana. Somos 4 gatos. Vamos, ¿por dónde? Vamos por el camino estrecho, el camino que nos dice, que nos dicta la palabra de Dios, no conforme a los dogmas, sino conforme a la palabra de Dios, no lo que dice el pastor, ni el apóstol, ni el profeta, sino lo que dice la palabra del Señor. Por eso yo siempre les cito, amigos queridos, la palabra del Señor que dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que ahí tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sea evangélico católico, está obligado a estudiar las escrituras, a estudiarlas a profundidad para poder encontrar el camino. Pero ahí podemos ver a todo ese montón de católicos ahí solo con celulares, y ninguno abre, ninguno lleva la Biblia. O sea, ninguno estudia la Biblia, solo se conforman con lo que les dice el cura Toro y nada más. Y entonces remata el versículo 15 de Mateo 7 y dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y termino diciendo: al que le cae el guante, que se lo plante. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Vengo ante ti reconociendo ser pecador. Pero ahora, Señor, me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesucristo, yo sé que tú eres Dios, que has muerto por mí, cargando el castigo y maldición que me correspondía en la cruz del Calvario, y derramaste hasta la última gota de tu sangre para perdón de mis pecados. Y creo que al tercer día has resucitado y que vives. Señor Jesucristo, confiesa que tú eres el Señor y te recibo como único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Y te abro voluntariamente las puertas de mi corazón para que entres en mí y me llenes de tu Espíritu Santo. Quiero vivir de nuevo, empezar una nueva vida lleno de ti. Lávame con tu sangre de todos mis pecados. Y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Hoy hay fiesta en los cielos. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga.